Bien, hermano, qué bueno. Le damos muchas gracias al Señor por estar acá en este nuevo año 2024, primer culto, como decía Pastor Kenny, que nos reunimos. Y agradecemos al Señor por eso. Agradecemos al Señor por el año que pasó. Agradecemos al Señor por este nuevo año que nos ha regalado. Pero es interesante porque siempre me ha llamado mucho la atención la expresión. Cuando me levanto por la mañana, le doy gracias a Dios por un nuevo día de vida que me ha permitido vivir. Pero la idea es que nosotros nos pongamos a pensar, y esto no tiene mucho que ver con el sermón, pero me vino a la mente, que nos pongamos a pensar para qué el Señor nos regaló el día. ¿Para qué el Señor nos regaló un nuevo día más de vida? ¿Para gastarnos en nuestros deleites? ¿O para honrarlo? ¿Para glorificarlo? ¿Para extender su mensaje, su reino? Es bueno que pensemos en estas cosas. Sobre todo porque estamos en un país que lo tenemos casi todo a la mano. Casi todo está a la mano. Todo lo que necesitamos, todo lo que pudiéramos necesitar. Y los que venimos, como venimos de nuestros países, casi todo, excepto quizás algún que otro que haya nacido acá. Pero todos los que venimos de países pobres, sabemos que aquí casi todo está a la mano. Es acostarse, soñar, necesito esto, y al otro día te levantas y vas y lo buscas y lo encuentras. Entonces, qué bueno que nos levantemos cada día pensando en esto. Agradecemos a Dios por un nuevo día de vida, en este caso por un año más que el Señor nos ha permitido vivir, pero usemos este año conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Usemos este año no para gastar en nuestros deleites, sino usemos este año para glorificar su nombre, para extender su reino sobre todas las cosas, para discipular a otros, para enseñar a otros la maravilla que es ser un hijo de Dios. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro mensaje. Lo que va a hacer Dios con esa vida, la manera en la que Dios va a tocar ese corazón, ya eso no nos corresponde, ya eso no es nuestro. No tenemos el poder para eso. Pero nuestra tarea es exponer el mensaje con nuestra vida y también con nuestros labios, porque el evangelio se tiene que decir, se tiene que comunicar. Es un mensaje que se tiene que comunicar. Y qué bueno que usemos este año para eso. Deseamos una iglesia que seamos conocida y caracterizada por eso. Una iglesia que predica el evangelio del Señor Jesucristo. Una iglesia que se ama también y que predica el evangelio. Así que nada, una bendición poder comenzar el año 2024 juntos también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gratitud. Esa palabra es una palabra inmensa, una palabra grande. Es una palabra que cada creyente en Cristo debe tener muy, pero muy presente. Gratitud. Saber que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo alrededor de nuestras vidas, es por la gracia de Dios, es más que suficiente para vivir agradecidos a nuestro Señor cada segundo de nuestras vidas. Pero hay otra manera de poder vivir la gratitud. Hay otra forma en la que nosotros, los hijos de Dios, podemos vivir la gratitud a Dios. Y es ser una fuente de gratitud. Ser una fuente de gratitud. En otras palabras, ser personas por las que otros puedan dar gracias a Dios. Y entiendan, no es creer que nosotros somos el ombligo del mundo, o no es creernos que nosotros vivimos o somos tan santos o vivimos de tal manera que otros tienen que dar gracias a Dios por nuestra vida. No, es vivir como Dios ha querido que nosotros vivamos, como Dios quiera que nosotros vivamos. De tal manera que otros puedan agradecer a Dios por nuestras vidas. Pensemos por un momento cuántas personas han pasado por nuestras vidas por las que hoy nosotros estamos agradecidos a Dios. Pensemos por un momento. Pensemos en aquellos que nos predicaron el evangelio. No sé si fueron nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros tíos, abuelos, en fin. Pensemos por un momento en todas las personas que se dedicaron a discipularnos. Pensemos en todas las personas que nos aconsejaron cuando tuvimos un problema matrimonial. Pensemos en todas aquellas personas que han gastado su vida o que gastaron su vida cuando nosotros éramos creyentes en ciernes, comenzando nuestra vida cristiana, que sacábamos el pie, íbamos a la iglesia, el otro domingo no íbamos y estábamos en esa lucha natural que está un creyente cuando nace en Cristo. Pensemos en aquellas personas que se desvivieron, en aquellas personas, como decía un amigo, que fueron y nos llevaron una manito de plátano cuando teníamos hambre, una latica de arroz. Mire que eso aquí no se ve, pero nosotros venimos de donde venimos.
y una latica de arroz, una manito de plátano, eso era oro en momentos. Un pulovito, una cosita, que se lo quitaron de ellos y nos lo dieron. ¿Estamos o no estamos agradecidos por todas esas personas? El 2024 recién está empezando y tenemos muchos retos y tenemos muchos desafíos como iglesia. Pero uno de ellos es poder ser una iglesia que pueda ser una fuente de gratitud para todos los que nos rodean. Amados hermanos, vivamos de tal manera como iglesia, vivamos de tal manera que otros puedan dar gracias a Dios por nuestra existencia. Vivamos de tal manera como iglesia que otros puedan dar gracias a Dios por nuestra existencia. Yo les invito a leer la primera carta a los tesalonicenses, o en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 5. No vamos a comenzar una serie en la primera carta a los tesalonicenses. La semana que viene vamos a tener un pastor invitado de México. Tenemos la oportunidad de que él va a estar esta semana con nosotros en un taller de predicación. Y entonces lo invitamos para que pudiera compartir con nosotros y va a ser bueno, porque nos va a motivar muchísimo acerca de todos los retos que tenemos como iglesia. Entonces el otro domingo vamos a comenzar una serie en el libro de Éxodo. El pastor Kelly nos estará compartiendo. Así que estén orando por eso. Vamos a estar viendo cómo Dios quiso venir, quiso liberar a su pueblo para poder habitar en medio de su pueblo. Y eso estaremos viendo durante unas cuantas semanas, quizás 30 o 32 semanas. Cómo Dios quiso liberar a su pueblo para poder vivir o habitar en medio de su pueblo. ¡Qué bendición! Pero bueno, estamos acá ahora. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y entendemos que Pablo nos está diciendo que vivamos de tal manera que otros puedan dar gracias a Dios por nuestra existencia. Dice la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, amados hermanos de Dios, porque conocemos, amados hermanos de Dios, o hermanos amados de Dios, qué cosa más grande, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nosotros ahora queremos, Señor, que seas tú exponiendo tu palabra y que nosotros sencillamente seamos portadores de ella, transmisores de ella, pero que tu palabra llegue fielmente, Señor, y cumpla el propósito para lo cual tú la has enviado. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Vivamos de tal manera que otros puedan dar gracias a Dios por nuestra existencia. Cuando uno lee la carta a los tesalonicenses, o las cartas, porque son dos, a los tesalonicenses, se da cuenta que hay muchas maneras por las que dar gracias a Dios por estos hermanos. Yo diría que es la carta en la que Pablo alaba más a los hermanos. Todo lo contrario a lo que estuvimos viendo en la carta de los Corintios, ¿recuerdan? Todo el camino en que estuvimos recorriendo los Corintios, es increíble aquella gente. Que por momentos uno pensaba, pero estos son creyentes. Si no fuera porque Pablo decía que sí, uno entonces tendría duda. Todo lo contrario acá. Es una carta en la que realmente Pablo alaba muchísimo acá a otros hermanos. Pero según este pasaje, el apóstol Pablo nos muestra dos maneras para que otros puedan agradecer a Dios por nuestras vidas. Y la primera manera que Pablo nos enseña para que nosotros podamos ser una iglesia, por la que otros puedan dar gracias a Dios por nuestra existencia, es viviendo el Evangelio. Viviendo el Evangelio. ¿Quieres que otros agradezcan a Dios por tu vida? Vive el Evangelio.
y es más que claro. El apóstol comienza esta carta con un habitual saludo. Todas las cartas Pablo las comienza saludando. Aunque aquí hay una pequeña gran diferencia con respecto al resto de las cartas. Aquí él se presenta solo como Pablo, sin usar lo que usaba siempre. Pablo en el resto de las cartas dice Pablo, apóstol de Jesucristo, o Pablo, siervo de Jesucristo. Sin embargo, aquí solamente dice Pablo. Esta simple palabra, Pablo, por el hecho de estar sola, ya nos dice muchísimo acerca de los destinatarios a los que el apóstol les escribe. Cuando analizamos todas las cartas al apóstol, nos damos cuenta que no escribía nada que no tuviera total sentido. Pablo no ponía ni una palabrita que no tuviera total sentido. En este caso, se presentó solo como Pablo, porque no había discusión alguna entre los tesalonicenses acerca de la autoridad apostólica de Pablo. Además, Pablo estaba seguro que le escribía a un grupo genuino de creyentes. Había una relación entre ellos que Pablo no necesitaba explicar más nada. Pablo no necesitaba decirle a los tesalonicenses, yo soy un apóstol de Jesucristo para que ustedes entiendan quién les está escribiendo, o yo soy un siervo de Jesucristo para que ustedes comprendan quién les está escribiendo, o como yo no los conozco mucho, por esa razón déjenme presentarme mejor para que ellos sepan quién les está escribiendo. Pablo sencillamente dijo Pablo, porque conocía a quién les estaba escribiendo, y Pablo sabía que ellos lo conocían a él también. Esto se refuerza con la expresión a la iglesia de los tesalonicenses. Increíble. Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Lo común en Pablo hubiera sido decir a la iglesia que está en Tesalónica. Y si quieren pueden revisar el resto de las cartas de Pablo. Esto evidencia la familiaridad que Pablo sentía hacia este grupo de hermanos, a los que reconoce que están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Reconocimiento que llega a través de un informe. ¿Recuerdan? Ustedes recuerdan que fue hace unos meses, ya quizás hace un año, pero nosotros estuvimos caminando. Oigan, parece que fue ayer, pero ya pasamos el libro de los Hechos. Ya pasamos la primera carta a los Corintios. Y ahora pronto vamos a estar empezando el libro de Éxodo. Si ustedes se recuerdan, en Hechos de los Apóstoles, sobre todo en el capítulo 17, ¿se recuerdan cómo fue que se formó la iglesia de Tesalónica? ¿Recuerdan? Recuerden que cuando Pablo comenzó a predicar en Tesalónica, ¿qué fue lo que pasó? ¿Algunos se acuerdan? Yo sé que sí, pero todos tienen miedo de ser igual. Uno solo, uno a la vez, no me levante la mano tanto. Mira ahí cómo se ríe. Hubo un alboroto en Tesalónica tremendo, porque lo que querían era que Pablo y su equipo saliera de Tesalónica. Tanto fue el alboroto que los hermanos tuvieron que decirle, oye, tienes que irte de aquí, vete de aquí, no puedes estar más aquí. Lo colgaron en una cesta y Pablo pudo escapar. Colgaron una cesta por la muralla y Pablo pudo escapar. De ahí entonces fue a Berea, otra cosa. Entonces, imagínense ustedes, Pablo se va de Tesalónica, deja una iglesia joven, una iglesia que estaba recién comenzando. Imagino que no tenía quizás ni un hermano maduro. No sé cuántos hermanos había en Tesalónica. Y entonces mucho tiempo después, Timoteo pasa por Tesalónica y le trae un informe a Pablo. Y le dice, Pablo, esa gente son fieras. Es una iglesia sólida, una iglesia firme, una iglesia que está caminando en el Señor. Una iglesia que está viviendo el Evangelio. Una iglesia que está viviendo como es increíble, es impensable que a pesar del poco tiempo que estuvimos ahí, que estuviste en este caso, a pesar del poco tiempo que pudiste discipularlos, a pesar del poco tiempo que pudiste moderarles el Señor, son una iglesia firme, sólida en el Señor. Pablo reconocía que esta gente habían sido una iglesia que habían escuchado y habían comenzado de una manera sólida en el Evangelio. Es probable que la expresión en Dios Padre y en el Señor Jesucristo demuestre también la seguridad de Pablo en sus destinatarios, ya que no eran ni paganos, no eran judíos, sino hermanos en toda la expresión de la divinidad. Pablo estaba convencido, estos son mis hermanos en Cristo, y por eso les escribe de esta manera.
El apóstol continúa su carta después de este saludo muy intencional, por supuesto, y lo hace dando gracias a Dios por todos los hermanos de la iglesia, por la manera en la que ellos estaban viviendo el evangelio. Pablo agradecía a Dios por la manera en la que los tesalonicenses vivían el evangelio. Pablo usa por primera vez 3 palabras o conceptos que serían conocidos más tarde por la historia de la iglesia como las 3 virtudes teologales o las 3 gracias cristianas. ¿Sabe cuáles son? ¿Sabe cuáles son las 3 gracias cristianas? Eso se conoce sobre todo mucho en el catolicismo, pero el hecho de que lo use el catolicismo no significa que sea de ellos. Si no nos dejemos robar las cosas. Hay muchas palabras que sobre todo nosotros los cubanos hemos dejado robar, como por ejemplo lineamiento. Y es muy complicado decir lineamiento porque uno enseguida empieza a asustar, se mete en los lineamientos del partido. No tiene nada que ver, son palabras, no nos dejemos robar. Las 3 virtudes teologales: fe, amor y esperanza. O fe, esperanza y amor. O como dicen los católicos, fe, esperanza y caridad. 3 virtudes teologales. ¿Saben? El cementerio más grande que tiene Cuba, el cementerio Colón, está en La Habana, en el Vedado, tiene en el pórtico principal, encima del pórtico principal, tiene una escultura que representa precisamente las 3 virtudes teologales. Damos gracias a Dios, escribió el apóstol Pablo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Pablo estaba agradeciendo a Dios por la obra de fe de los tesalonicenses. ¿Qué indica esto? El apóstol estaba queriendo decir que agradecía a Dios por la manera en la que la fe de los tesalonicenses operaba. O lo que es lo mismo, la forma práctica, hermano, en la que ellos mostraban su fe. Los tesalonicenses mostraron un verdadero celo por recibir la verdad y por mostrarla luego con frutos. No es una fe hueca, no es una fe vacía, sino una que opera. Es una fe que trabaja. Una fe que sirve al dador de esta fe. ¿Quién nos dio a nosotros la fe para creer? ¿Quién nos sostiene a nosotros para que mantengamos esta fe? ¿Quién? Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. El ser humano nunca pudo haber dado un paso hacia Dios, jamás. El libre albedrío, sí, el ser humano tiene el libre albedrío, sí, para escoger, ¿saben qué? Lo malo siempre. Nosotros tenemos libertad, el ser humano tiene libertad para escoger, lo que pasa es que siempre va a escoger la izquierda. Y nunca escoge la derecha. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad para eso. Sin embargo, Pablo daba gracias a Dios porque esta fe que tenían los tesalonicenses era una fe que operaba, una fe que obraba, una fe que trabajaba, una fe sincera, una fe que servía a Dios. Hermano, para nada Pablo entra en contradicción con Santiago. Y ustedes dirán, ¿qué hace Santiago aquí? Fácil. Si ustedes leen la carta a Santiago, se darán cuenta que pudiera parecer que hay una cierta contradicción entre Pablo y Santiago. De hecho, ha habido discusiones teológicas desde hace muchísimos años porque piensan que Pablo y Santiago se contradicen, pero no hay contradicción, ninguna contradicción. Santiago dice que la fe sin obras, ¿qué cosa es? Muertas, ¿cierto o no? Y Pablo dice que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuál es la contradicción? Ninguno. Porque el mismo Pablo rompe este conflicto cuando agradece a Dios en este pasaje por la gran fe de los hermanos de Tesalónica, mostrada por sus obras. Es sencillo. Y es lo que dice Santiago. ¿Tú tienes fe? ¿Ok? Yo también. Yo te muestro mi fe por mis obras. Y eso no entra en contradicción, hermano. Tenemos fe. Demostremos esa fe con obras. Y es una realidad. Está claro que la salvación es por obras. Nada podemos hacer para salvarnos. Pero incluso ya una vez salvos, nada podemos hacer para que Dios sonría. Como dicen muchos por ahí. Yo voy a ser santo para sacar una sonrisa a Dios. ¿Qué cosa es eso?
Nada podemos hacer para que Dios sonría. ¿Sabe por qué? Porque Dios no espera nada de nosotros. Porque Dios sabe que todos nosotros somos hombres pecadores y viles. Y lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es ir de continuo al mal, aún siendo creyentes. Nuestro pensamiento es de continuo al mal. Gracias a Cristo, que nos ha salvado, nos ha liberado y nos ha dado un nuevo corazón, que nos recuerda que el Espíritu Santo nos está limpiando constantemente, y más que eso nos recuerda que Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados si pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados a diario. Dios no espera nada de nosotros. Nada podemos hacer para salvarnos, ninguna obra podemos hacer para hacer que Dios sonría. Pero Dios nos ha dado una fe grande, inmensa, para salvarnos. Y Dios nos ha dado una fe también para que creamos en Él. Y para que luchemos constantemente con nuestro hombre interior y de pecado. Y vivamos una vida agradable a Dios. Fíjense, creo que hay una diferencia inmensa entre vivir para agradar a Dios, porque nosotros no tenemos nada que hacer para agradar a Dios. Le somos agradables a Dios por Cristo. Pero sí podemos vivir de tal manera, de una forma que sea agradable a Dios. Viviendo en santidad, para Él, porque somos de Él, somos suyos. Y esas son las obras que podemos mostrar. ¿Cuántas cosas tenemos para hacer, para mostrar nuestra fe? Ahí están delante de nuestros ojos, porque todos los días tenemos gente a la cual podemos predicar el Evangelio. Todos los días vamos a chocar con alguien a los que podemos brindarle nuestro servicio. Todos los días vamos a chocar con alguien que necesite de nosotros. Y ahí estamos nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, para poner nuestra fe al servicio de otros, al servicio de nuestros hermanos. ¿Cuántos aquí? Mire, usted conoce todos sus hermanos a la iglesia, ha ido a las casas de todos, los llama a todos, o al menos una vez en cada 3 meses le escribe un mensaje a alguno. Usted conoce mi necesidad, conoce la necesidad del hermano que está al lado suyo, o la que está en el otro banco, sabe qué es lo que necesita, qué es lo que le hace falta. En este país también hace falta muchas cosas, aún hasta económicamente. No los estoy regañando, sencillamente los estoy llevando a pensar para que nos demos cuenta que podemos hacer mucho. Disculpen, para poner nuestra fe en práctica, para poner nuestra fe por obra, para vivir el Evangelio. Buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. Me encantaría tomarme un café contigo, ir a tu casa o que tú vengas a la mía. Y así comenzar una relación mucho más estrecha. Conocer sus necesidades, conocer su familia. Porque nosotros somos creyentes, pero usted sabe cuántos aquí tienen hijos quizás que no son creyentes. O cuántos tienen familia que no son creyentes. Esposas, esposos. O cuántos tienen familias enfermas, quizás no lo dicen. Porque créame, a veces vemos las caras de gozo, pero no sabemos lo que hay detrás. No sabemos lo que está arrastrando a la persona. No sabemos su familia, cómo viven sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus primos, sus tíos, lo que sea. No conocemos cómo están viviendo. Porque a veces la cara y el rostro de gozo y de felicidad oculta, en el mejor sentido, lo que está viviendo atrás tu hermano. ¿Qué está pasando y qué necesita? Pongamos nuestra fe por obra. Y yo creo que este es un año maravilloso en el que podemos estar practicando de esta manera. Practicando nuestra fe. ¿Por qué mi hermano no vino el domingo? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió? Escríbele. Ve a su casa. Llévale comida. No sé cuántas cosas se pueden hacer. No solamente para el recién llegado. Al recién llegado puede regalarle un frigidaire, cualquier bobería de esa. Cualquier cosa de esa, un carro. Cualquier detalle de eso. Pero hay algunos que están aquí hace 20 y 30 años que también necesitan del apoyo de su hermano, de las oraciones. Porque mientras vivamos en este mundo corrompido, este mundo caído, este mundo que es un desastre lleno de pecado, vamos a estar nosotros influidos por eso, influenciados por eso, cargados por eso, luchando con los dardos del enemigo constantemente, que vivamos aquí en la Conchinchina, donde sea. Amados hermanos, pongamos en práctica nuestra fe. Pongamos por obra nuestra fe. Esta fe maravillosa que Dios nos ha regalado. Esta fe preciosa que Dios nos ha regalado. Pero el apóstol Pablo también daba gracias por el trabajo de amor de los tesalonicenses. Por la obra de fe. Pero también por el trabajo de amor de los tesalonicenses. Por supuesto, es imposible
que nuestra fe sea viva, que nuestra fe obre, que nuestra fe trabaje, si no tiene el único y divino ingrediente del amor. Porque ese es el motor. ¿Por qué usted va a hacer cosas por sus hermanos? ¿Por qué usted va a hacer cosas con los de afuera? Con los vecinos, porque no solamente con nuestros hermanos, con el de afuera. ¿Por qué lo va a hacer? ¿Por qué va a poner su fe en práctica? Porque usted ama. Porque usted ama. Y Pablo alababa el trabajo de amor de los tesalonicenses. Es cierto que se pudiera ver cierta obra sin amor. Sí, vemos muchas cosas que se hacen y se hacen sin amor. Pero nunca vendrá de la fe. Nunca, la obra que se hace sin amor, nunca proviene de la fe. Este es precisamente el discurso de Pablo a los corintios, que contrasta con lo que le dice ahora a los tesalonicenses. En Corinto hacían muchísimas cosas provenientes de sus dones, ¿recuerdan? Pero no lo hacían por amor, sino por contiendas y por divisiones. Por eso Pablo escribe el capítulo 13 a los Corintios, ¿recuerdan? Ese capítulo famosísimo que creemos que es el poema del amor. Y lo leemos en las bodas, lo leemos en las quinceañeras, en el 14 de febrero. ¡Qué lindo, qué lindo! Eso fue un responso que Pablo le dio a los corintios, diciéndoles: ustedes no se están amando para nada, porque el amor es sufrido y ustedes no sufren, porque el amor es benigno y ustedes lo menos que tienen es el benigno, porque el amor no trae contienda y ustedes viven en contienda, porque el amor no es jactancioso y ustedes se están jactando constantemente de quiénes son y de lo que tienen. Y esto es un contraste allá con el mensaje de Pablo a los corintios. Pablo dice a los tesalonicenses: ustedes están trabajando en amor. Y es básicamente el consejo que Pablo nos está dando a nosotros hoy. Que trabajemos en amor. Que nuestro trabajo sea un trabajo que tenga el ingrediente del amor constantemente. En este caso del pasaje, la frase trabajo con amor, el trabajo de amor indica trabajo pesado, trabajo difícil de llevar, el cual por amor somos estimulados a hacer. El lenguaje original aquí nos está diciendo esto. Yo doy gracias a Dios porque este trabajo duro, este trabajo difícil, este trabajo complicado, este trabajo difícil de llevar y de cargar, ustedes lo están haciendo por amor. ¿Saben qué? No hay manera de cargar un peso grande. No hay manera de llevar un peso grande si no lo hacemos por amor. Si no lo haces por amor, ¿sabes qué? No lo vas a hacer. Te vas a tratar de sacudir, ¿sabes? Para que le caiga otro. Es normal y se entiende. Por eso necesitamos el amor. El amor que solamente Cristo nos puede dar. El amor que solo Cristo nos puede dar. Amados hermanos, nosotros queremos que nuestra fe sea notoria en toda nuestra comunidad y más allá de nuestra frontera. Pero para que se vea como una muestra auténtica de fe cristiana, tiene que estar completamente bañada en el amor que solo Cristo nos puede dar. Finalmente, el apóstol da gracias a Dios por su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo agradecía por la obra de fe, por el trabajo de amor, y ahora está agradeciendo por la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estaban los tesalonicenses trabajando para demostrar su fe con amor? ¿Por qué lo estaban haciendo? Porque tenían una ciertísima esperanza en Jesucristo. Y no solo para ellos, sino para todos aquellos que creyeran en el evangelio que estaban demostrando con toda su vida. Esta esperanza en Cristo, hermano, en su futura venida, en su reino, en ese reino que Dios tiene preparado para nosotros los creyentes, es la que estaba moviendo a los tesalonicenses para vivir el evangelio. ¿Y saben qué? Y esto lo he dicho unas cuantas veces y no me canso de repetirlo. No me canso de repetirlo. Nosotros los creyentes tenemos que poner en alto valor la eternidad. ¿Y para dónde nosotros vamos? Eso te lo tienes que recordar todos los días. Todos y cada uno de los días.
Porque vivimos en un país, repito, y yo le doy gracias a Dios por tenerme en este país. Pero vivimos en un país que, como lo tenemos todo, es el país de las oportunidades y podemos estar pensando en cuestiones financieras y ahora qué voy a hacer con mi vida, y si invierto tanto, de aquí a 10 años voy a tener $500,000 y de aquí a 20 años voy a tener 1,3 millones, y entonces cuando me retire con 65 años quizás ya tengo 3 millones por aquí, pero mira, me dijeron que por Amazon puedo entrar y todas esas cosas usted las puede planificar, no hay problema con eso. Pero recuerde que nosotros tenemos un reino maravilloso, insuperable, que es mayor que todo lo que tenemos aquí. De manera que nuestro anhelo debería ser: Señor, ven cuanto antes. Si es posible, ven esta tarde, para ya salir de esta angustia, porque a pesar de todo, vivimos con estrés, vivimos con situaciones, vivimos con problemas, porque es normal, porque esto es un mundo caído. Y los tesalonicenses tenían una ciertísima esperanza en el regreso del Señor Jesucristo. Qué bueno que nosotros seamos una iglesia que también tengamos ese anhelo y esa esperanza. Una esperanza clara, cierta del regreso de Cristo, y que sea lo antes posible. Y no. Yo no tengo, ¿cómo se llama esto? Motivaciones al suicidio. No tengo motivaciones a eso, al contrario. Cuando si el Señor me quiere llevar, que me lleve, pero no es que yo estoy pensando en tirarme de ese piso para irme con el Señor, no, eso no es la idea. Pero nuestro anhelo debería ser: ven, Señor Jesús. Esa es la mayor esperanza que nosotros tenemos. Pensemos en estas cosas. ¿Para qué queremos vivir ya? Hay una imagen comiquísima, que hay unas señoras cantando en una iglesia. Ahora no recuerdo exactamente cuál es la canción, pero algo así, decía algo así: ven Señor Jesús, ven Señor, ya quiero que vengas a buscarme. Y de pronto en medio de la canción una dice: pero no todavía, Señor, no todavía. O sea, como, dame un chance. Estoy hablando de señoras de 80 y pico años. Y yo decía: no sé para qué. ¿Para qué tú quieres estar un poco más acá? ¿Cuál es el problema? O uno que anda por ahí también por las redes, que es un pastor que se ríe mucho, muy raro, locos, que cada vez que habla acerca de la muerte dice: no, pero yo no es que yo no tengo respeto a la muerte. Yo diciendo: pero qué cosa más loca esa. ¿Qué mensaje están dando? ¿Qué mensaje están dando? Por eso mi problema siempre con la frase: gracias Señor por un día más de vida. Sí, pero para vivir para tu gloria. Porque si yo amanezco con los ojos cerrados, créanme que voy a estar mejor que todos ustedes. Porque voy a estar en la mismísima presencia y la gloria de Dios para disfrutar por toda una eternidad. Hermanos, vivamos de esa manera. Vivamos con esa esperanza ciertísima. Y vivamos como todo va a ser muchísimo mejor. Esta vida es miserable. Y la vivimos con gozo, la vivimos en el Señor. Y la vivimos para servirle. Y nos partimos el brazo aquí para servir al Señor, para exponer su palabra. Pero no es la mejor vida, la mejor está por venir. Y qué bueno que tengamos esa esperanza. Qué bueno que tengamos esa esperanza. Si queremos vivir como iglesia de tal manera que otros puedan dar gracias a Dios por nuestra existencia, tenemos que vivir el Evangelio. Pero también tenemos que reproducir este Evangelio. No solamente vivirlo, sino reproducirlo. Y recordemos, vivir el Evangelio según este pasaje es que nuestra fe obre, que trabaje. Que nuestro trabajo sea sobre la base del amor. Y que trabajemos en amor con la esperanza ciertísima de que un día estaremos para siempre con Él. Así podemos vivir el Evangelio. Entendamos esto todo este año. Qué bueno que recordemos esto, que nos demos en la cabeza constantemente: Señor, yo quiero que me recuerdes esto. Quiero vivir el Evangelio. Quiero que mi fe sea una fe activa, una fe que obre. Quiero que esa obra sea en amor. Y quiero que estas cosas hacerlas con la esperanza ciertísima de que pase lo que pase, yo me voy contigo. Tú vendrás a buscarme. ¡Qué bendición! Pero este Evangelio, según Pablo, también tenemos que reproducirlo. El apóstol ahora sube la parada. Ya no solo agradece por la manera en la que ellos han estado viviendo sus vidas cristianas, ahora está agradeciéndole a Dios por la seguridad que tienen, o que tiene Pablo en este caso, que estos hermanos son escogidos por Dios. Aquí hay un debate tremendo, lingüístico en este caso. Porque dice: porque conocemos el versículo 4, hermanos amados de Dios,
vuestra elección. Entonces, ¿dónde está el conflicto? En que dice, bueno, ¿qué es lo que conoce Pablo? ¿Que ellos eligieron estar en Dios o que Dios los eligió a ellos? En el fondo puede ser un debate teológico, pero si analizamos bien, no hay problema alguno. Porque la idea es que estos hermanos están en Dios. Y nosotros sabemos cómo uno puede estar en Dios. ¿Y cuál es la única manera de estar en Dios? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en el Evangelio. Es la única manera de estar en Dios. ¿Y cómo podemos arrepentirnos de nuestros pecados? Si sabemos que somos pecadores. ¿Y cómo tú y yo sabemos que somos pecadores? ¿Cómo? No hay manera de saberlo si Dios no nos dice. Si Dios no te toca el corazón y te dice, tú eres un pecador, arrepiéntete, no hay manera de que tú entiendas que eres un pecador. Por tanto, ya sea de una manera u otra lingüística, la idea es que Pablo estaba convencido que estos hermanos habían sido escogidos por Dios. Todo parece indicar, según vemos aquí en esta porción de la carta a los tesalonicenses, que Pablo tenía razón en estar seguro. Y las razones están contenidas en el versículo 5. Pablo estaba seguro que Dios había escogido a los tesalonicenses porque Él les había predicado el Evangelio de forma genuina. Pablo les había predicado el Evangelio a ellos de forma genuina. El Evangelio de Pablo a los tesalonicenses había sido claro en palabra, pero además de eso estuvo respaldado por el poder del Espíritu Santo con la plena seguridad que Dios estaba haciendo la obra. Amados hermanos, solo el Evangelio genera iglesias por las cuales otros quieran dar gracias a Dios. De manera que si nosotros queremos ser una iglesia en el 2024 por la que otros quieran dar gracias a Dios, tenemos que vivir el Evangelio y tenemos que reproducir este Evangelio. Reproducir el Evangelio con nuestras vidas y con nuestros labios. Tenemos que reproducirlo. Amados hermanos, no podemos callar este mensaje hermoso que tenemos tú y yo. No podemos callar, no podemos contener este mensaje. No puede ser. No puede ser. Jeremías lo decía, muchas veces quise callar, pero hay un fuego dentro de mí que no me deja. Qué bueno que nosotros podamos sentir eso. Que podamos sentir que este mensaje maravilloso, precioso, el mensaje de salvación que solamente está en Cristo, nosotros tengamos que exponerlo. ¿Cuántas familias no tenemos que todavía no conocen al Señor? ¿Cuántos vecinos no tenemos que aún no conocen al Señor? ¿Cuántos amigos tenemos que todavía no conocen al Señor? ¿Con cuánta gente nos topamos en la calle a diario que no conocen al Señor? Pero no es que no conocen al Señor, que nunca han oído escuchar el mensaje del Evangelio. Seamos una iglesia que pueda reproducir esto, que pueda reproducir este maravilloso mensaje y hacerlo como Pablo lo hizo. No solo con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo, es decir, no con estrategias humanas, ¿saben? Eso es lo otro. Y ya casi estamos terminando. La idea no es ahora, bien, tenemos que predicar el Evangelio, ¿qué estrategias podemos usar? Vamos a traer payasos los domingos para que los niños entiendan. Vamos a danzar aquí con ¿cómo se llama esto? Con banderas, con pañuelos, no sé con cuántas cosas, como si fuéramos, con candela también para que sea más efectivo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alquilar una guagua y vamos a salir por ahí por toda la calle recogiendo niños con caramelo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar las redes sociales. Se puede usar, de hecho las estamos usando. Pero con respecto a eso quiero decirles una cosa solamente. El Evangelio nunca antes fue más expandido y nunca antes tuvo un impacto más grande que luego de la reforma del siglo XVI. La reforma del siglo XVI fue tan impactante que llegó hasta los reyes. Influyó incluso en que hubiera un cambio de era sociológica y que comenzara el Renacimiento y que incluso florecieran hasta las artes. Si no, estudio un poco de historia para que sepan. ¿Quiere que les diga algo? En el siglo XVI no había ni palomas mensajeras. Es un chiste, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no había nada. No había internet, no había teléfono. No había nada cómo comunicarse.
La gente para comunicarse era por cartas y tenía que esperar que llegara el cartero en una carriola, un carriola no, como se dice, un carricoche de caballo. Y el Evangelio hizo un impacto inmenso en toda Europa, que llegó posteriormente acá a América. No pensemos que si no tenemos redes sociales, no pensemos que si no exponemos nuestras cosas por internet, entonces no vamos a ser efectivos. Cuando el Espíritu Santo quiera hacer la obra, la va a hacer. Quiera o no quiera, el que quiera. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Reproducir el mensaje del Evangelio. El mensaje genuino del Evangelio. No con estrategias humanas, sino con el poder del Espíritu Santo. Con plena certeza de la obra del Espíritu Santo y en amor. Obvio. Concluimos. Indiscutiblemente el apóstol Pablo tenía un afecto especial por esta iglesia en Tesalónica. En todo este ciclo, en toda su carta en este caso, veremos que este cariño no era por la perfección de cada uno de sus miembros, porque como nosotros, ellos también eran pecadores redimidos por la sangre de Cristo. La iglesia de los tesalonicenses simplemente entendió de dónde ellos habían salido y dónde estaban ahora por la gracia de Cristo. Y decidieron vivir conforme a esa gran verdad. Es por eso que Pablo, el gran apóstol Pablo, daba gracias a Dios por ellos, porque estaban viviendo el Evangelio, demostrando su fe con obras dignas de creyentes, porque lo hacían con el mayor amor que el Señor Jesucristo les había regalado y mirando siempre hacia el galardón que el Señor les tenía preparado cuando viniera a buscarlos para llevarlos a su reino eterno. Y estaban reproduciendo el Evangelio que habían recibido de Pablo. Un Evangelio no dado en palabras solamente, sino en el Espíritu Santo, en plena certeza de la obra del Espíritu y en amor. Amados hermanos, recordemos siempre que para que otros puedan dar gracias a Dios por nuestra existencia, tenemos que vivir y reproducir el genuino Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este año que recién empieza. Queremos rogarte, Señor, que nosotros anhelemos vivir durante este año y todo lo que nos resta de vida, Señor, viviendo y reproduciendo tu mensaje, tu palabra, Señor, el Evangelio, lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Gracias por esto. Tenemos que estar agradecidos, Señor, porque tú nos salvaste. Porque tú con tu obra en la cruz, Señor, hiciste posible que nuestros pecados fueran quitados de nosotros, fueran puestos en ti, Señor. Y fueras tú el que sufrieras toda la ira de tu Padre. Por eso lo menos que podemos hacer es agradecerte y también ser, Señor, fuente de bendición. Que otros puedan ver en nosotros tu imagen, la manera en la que tú viviste, para que puedan agradecer a Dios también, Señor, por nuestras vidas y por lo que nosotros, por la obra que nosotros podamos hacer. Ayúdanos, líbranos de orgullo, líbranos de autosuficiencia, danos humildad, Señor, porque esta obra solo se puede hacer en humildad. Que nuestra fe obre, que podamos obrar en amor y que lo hagamos con la esperanza de que tú un día vendrás a buscarnos. Que prediquemos tu palabra, Señor. Que tu evangelio sea escuchado a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, y que este año podamos ser una fuente de bendición como iglesia también. En el nombre de Jesucristo. Amén.